Lo que, es lo que llamamos el revertir la maldición en las relaciones. And this is what I'm talking about. All of us have negative people in our lives. Y esto es lo que estoy hablando. Todos nosotros tenemos en nuestra vida alrededor nuestro personas negativas. Do you have somebody around you that's just unpleasant to be around? Siempre tenemos una persona que por ahí el tenerla alrededor no es algo agradable. It seems like no matter what you do, that person is always accusing you, they're always criticizing you, they're always negative, and you don't enjoy being around them. Es como pareciera que sin importar lo que usted haga, siempre hay mucha negatividad en la relación con esa persona. And even when they give you a compliment, there's always a but, and then they say something negative. Sí, aunque te den un agrado, un complemento, siempre hay un pero y están hablando algo negativo. And it's really just emotionally draining to have to interact with this person. Y realmente es agotador emocionalmente el tratar de interactuar con estas personas. Okay, can anybody else relate to this, or is it only in my life this happens? Les pregunto si es solamente a ustedes también les sucede esto o es solo a mí, alrededor mío que sucede. You know, the sad thing about this person I'm talking about many times is somebody close to you, like your husband, your wife, your children, your brother, somebody you have to be around a lot. Y lo triste de esto es que generalmente las personas de las que estamos hablando con esta característica son personas muy cercanas a nosotros, que puede ser tu esposo, puede ser un miembro cercano de tu familia o algo que está muy cerca tuyo y que estamos obligados a continuar con una relación. So what do you do? How do you turn all this negativity into something positive? Entonces, ¿qué hacemos con esto para tratar de contrarrestar toda esta negatividad que está alrededor de esta persona? And I'm telling you what I will say tonight is radical. This is radical. Y lo que les digo a ustedes que lo que voy a hablar esta noche es algo muy, muy radical, radical de verdad. It's actually from the Bible. We read it, but almost nobody does what the Bible actually says. Y realmente está en la Biblia, está escrito en la Biblia, pero lo leemos y nadie hace realmente lo que dice la palabra. I'm thinking of one couple I've been ministering to recently. Estoy pensando ahorita en una pareja que yo estuve ministrando recientemente. And they always are arguing about money. Siempre están discutiendo acerca del dinero. And he always says, well, she never uses her money to pay for anything in the family. I have to pay for everything. Y él siempre dice, ella nunca usa su dinero para los gastos de la casa. Yo tengo que usar mi dinero para todos los gastos. And she just received a big inheritance because her mother recently passed away, but she won't use any of it for our household expenses. Y ella recibió una gran herencia porque su mamá murió hace un tiempo y recibió una gran herencia, pero no quiere utilizar esos recursos en la familia. And she says, well, it's because he doesn't have a job. He doesn't work. He doesn't generate any money. So he expects me to use all my money for everything. Y lo que ella dice, el problema es que él no tiene trabajo. Entonces lo que él está esperando es usar mi dinero. Él no tiene ningún tipo de ingreso y lo que espera es que yo use el dinero y él vivir de eso. So why should I use all my money that I receive from inheritance when he won't go and work? Entonces dice, ¿por qué yo voy a usar mi dinero que recibí de una herencia en vez de que él vaya y consiga trabajo? So every time these two communicate, there's all this negative emotional energy. Entonces cada vez que estas dos personas se comunican entre sí, siempre hay emociones muy negativas. Now, God has an ancient path to completely change this kind of relationship. Entonces Dios tiene sí unas sendas antiguas para arreglar esta y cambiar este tipo de relacionamiento. What is an ancient path? ¿Qué es una senda antigua?
this is a universal principle of life that just affects everybody. Estos son principios universales de vida que nos afecta absolutamente a toda persona. So both this husband and wife always feel like the other one is trying to take something from me. Estos esposos siempre sienten individualmente que el otro está tratando de conseguir algo, de sacar algo de la otra pareja. I'll give you another example. When I travel to different places, Yo le doy otro ejemplo. Me sucede cuando viajo a otros lugares. Sometimes the people that invite me give me much more than I deserve. Muchas veces las personas que me invitan me dan muchas más cosas de lo que yo realmente merezco. They take us and pay for us to be in the nicest hotel. Ellos pagan para que estemos en el mejor hotel de la ciudad. They want to take us to all kinds of tourist places. Ellos nos quieren llevar a estos lugares turísticos. And then when we are ministering, when we finish, they want to take us to dinner every time. Cuando hacemos las ministraciones, damos las charlas, ellos nos quieren llevar a cenar cada vez. And they always give us more money for offerings than we deserve or than we expect. Y siempre nos dan más dinero en ofrenda de lo que realmente nosotros esperamos. And I love to go to be around those people. Y a mí me encanta estar alrededor de esas personas. And then I can go to some other places and they always are making me feel like, oh, it's so expensive to invite you. The airline costs so much. The hotel costs so much. Oh, you are a burden to us. Entonces cuando van, pero sin embargo voy a otros lugares donde lo que me hacen sentir es que les salgo muy caro porque los pasajes son muy caros, los hoteles son muy caros, la alimentación es muy cara y me hacen sentir como si yo fuera una carga para ellos. And I don't enjoy going to places where people have that attitude. Y claro, yo no disfruto estar con esa o ir a esos lugares donde hay personas con ese tipo de actitud. So one of the things that you can think about, una de esas cosas que vos podés pensar acerca de ello, when I am relating to other people, how do I make them feel? Es que cuando yo me relaciono con otras personas, lo que debo ver es cómo es que yo los hago sentir. Because many times I'm blind to my impact on other people. Porque muchas veces yo no valoro el impacto que yo tengo a otras personas. Y estoy totalmente ciego. No. Estoy blind, okay. Estoy ciego con respecto al impacto que yo le hago en otras personas. No tengo ninguna idea cómo está mi impacto en los otros. And so, how do you reverse this kind of negative relationship? Entonces, ¿cómo es que vos revertís este tipo de relacionamiento negativo? Let's look in Matthew chapter 5. We'll start there, verse 38. Vamos a ver Mateo capítulo 5, empezando el versículo 38. Let's read 38 to 42 to start with. Vamos a leer desde el 38 al 42 para empezar. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una vía, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. We have all read that. Todos nosotros hemos leído eso. But almost nobody does this. Pero casi la mayoría de nosotros no lo hacemos. We have a lot of teaching these days on boundaries, abuse, rights. Siempre tenemos mucha enseñanza en estos tiempos sobre límites, abusos, derechos. Where is the teaching about rights in this passage we just read?
¿Dónde está la enseñanza en este pasaje que acabamos de leer? ¿Dónde está la enseñanza sobre derechos? See, in our modern society, nobody, if they slap you on one cheek, nobody will turn the other side, literally. ¿Sabe? Literalmente en nuestra sociedad moderna, ninguno que recibe una cachetada en la cara va a dar la otra mejilla. What will they say today? ¿Qué dirían hoy día? Well, that's abuse. Eso es un abuso. Call the police. Llama a la policía. Come and take that person away. They are abusing me. Vengan y llévense a esta persona presa porque está abusando de mí. I have a right to be treated with respect and dignity. Yo tengo el derecho de ser tratado con respeto y con dignidad. Because I'm a woman. Porque yo soy una mujer. Or I am indigenous. Porque soy un indígena. Or I am whatever it is, I have a right. O por cualquier cosa que sea, yo tengo un derecho. And if somebody wants to take your shirt, y si alguien te quiere quitar la camisa, what should you do? ¿qué es lo que generalmente haría? Demand your rights. Demandar tus derechos. I have a right. This is my shirt. Yo tengo derecho, esta es mi camisa. You cannot take my shirt. No te puedes llevar mi camisa. I'll call the police. Llama a la policía. I have a right. Yo tengo un derecho. And if somebody wants to, this thing Jesus said, if they want you to go, if somebody forces you to go 1 mile. O si alguien te quiere forzar a llevar algo por una milla. Jesus said, go with him too. Jesús dice que vaya con él 2 millas. But what is our common, what will they say in our modern society? ¿Qué es lo que diría en nuestra sociedad moderna? I have a right. Yo tengo un derecho. He cannot force me to carry his pack. Él no me puede forzar a cargar su carga. Yeah, this was the tradition in Jesus's day is Palestine was occupied by a Roman army. Durante estos tiempos de Cristo, Palestina estaba ocupada por el ejército romano. And so if a Roman soldier came to a Jew, he was able to say, you are a Jew, you are my slave, you must carry all my gear. Este romano tenía un derecho sobre un judío, por ejemplo, de venir y decirle, vos sos judío, sos mi esclavo, tienes que llevar mis cosas. And the Jews had no rights. The Romans can demand, the Romans can treat them like slaves. Los judíos no tenían ningún derecho, entonces el romano podía asumir esta posición y tener ese derecho. And so nobody liked to encounter Romans because they are forcing you to carry their gear all the time. Entonces a ninguno le gustaba estar con los romanos porque siempre había esto de que los forzaban a hacer cosas que no querían. And Jesus said, if a Roman comes and forces you to carry his gear for 1 mile, don't carry it 1, carry it 2. Y lo que Jesús decía es que si venía un romano y te quería obligar a llevar sus cosas, entonces le decía, no vayas 1 milla con él, anda 2 millas. This is radical. This is crazy. Nobody does that. Eso es radical, es loco, porque nadie hace eso ahora. I heard this phrase. Somebody said this. Alguien escuché decir de alguien esta frase. There's no traffic beyond the 2nd mile. Sí, no hay tráfico, no hay salida después de la milla, de la 2ª milla. No hay nadie después de la 2ª milla. Nadie, ninguna persona. Tal vez 1 o 2 será en la 2ª milla, pero en la 3ª no hay tránsito, no hay tránsito, no hay nadie. So, you want opportunity? Entonces, ¿quieres tener una oportunidad?
Going the third mile, nobody is there. Ve, ve a la milla tercera, allá no hay nadie. What is Jesus saying? ¿Qué es lo que Jesús dice? This is the ancient path of how you reverse negative relationships. Esta es la senda antigua con la que se revierte las relaciones negativas. Respond in the opposite spirit. Responda con un espíritu de oposición opuesto. So if somebody is coming with pride and trying to force you, O sea que si alguien viene con orgullo y trata de forzarte, respond in humility. responde con humildad. If somebody is coming with a spirit of greed, they want to take from you, Si alguien viene con un espíritu de codicia, de avaricia y quiere tomar las cosas de tuyas, respond with generosity, respóndele con generosidad, because it breaks the power of the negative spirit flowing through them. porque quiebra el poder del espíritu negativo que fluye a través de ellos. I remember we were ministering in a church one time in Australia. Recuerdo que una vez estábamos ministrando en una iglesia en Australia. And there was an administrator in this church that was like this guy, always concerned about all the money. Entonces había un ministro en esta iglesia que siempre estaba preocupado concerniente a lo que era el dinero. It was very hot because it was in the summer. He did not want to turn on the air conditioning for the summer, for the seminar, because it's too hot. Era verano y hacía muchísimo calor, pero él no quería encender los aires durante el seminario. It cost too much money. Porque costaba mucho dinero. And he wanted to stop the small groups in the seminar at a certain time, because otherwise he has to pay for the janitor to stay there later, and he doesn't want to pay for an extra $5 or something. Entonces quería acortar los grupos pequeños que no duren mucho más tiempo, porque si duraba muy largo, él tenía que pagar horas extra al que hacía la limpieza y él no quería gastar ese dinero. So what did we do? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? We agreed to give the church this much money. Entonces nosotros acordamos darle a la iglesia este monto. To use that their facility for the Ancient Path seminar for that weekend. Para que puedan usar este dinero en el seminario de sendas antiguas en ese fin de semana. So what did we do? Entonces, ¿qué hicimos? We gave him double. Le dimos el doble. Double what we agreed to. El doble de lo que habíamos acordado con anterioridad. Then he started being he was apologizing. Oh, I'm so sorry. Oh, I should have turned the air conditioning. Oh, please forgive me. No, I can't receive so much money. Entonces se puso con una actitud opuesta, entonces diciendo, le dio vergüenza y comenzó a decir, no, yo no debía hacer esto, yo debía encender los aire acondicionados, ustedes no tienen por qué darme este dinero. We said, no, brother, we want you to have this money. We want to bless you. Thank you so much for allowing us to use the church. Entonces nosotros le dimos, hermano, no hay problema, recibe el dinero, nosotros queremos bendecirte, queremos darte ese dinero para en agradecimiento por usar tu iglesia. He said, no, I can't receive that much. It's too much. Entonces él decía, no, es mucho, yo no puedo recibir tanto dinero. We said, no, we want you to have it. It's yours. We want you to have a good feeling when we come to do a seminar in your church. We want to bless you so that you would like us to come back. Entonces le dimos, no, queremos que reciba eso, porque queremos que te sientas bien, queremos bendecirte y queremos que cuando volvamos a hacer seminario en tu iglesia nos reciba con alegría. Then he was trying to find all kinds of things to give to us and to bless us, and his whole attitude reversed. Entonces toda su actitud se revirtió porque él quería darnos cosas, él quería hacer cosas por nosotros. Now, I'll tell you why this is difficult to do. Ahora le quiero decir por qué esto es difícil de hacer. Because most of the time, without realizing it, we are walking in idolatry. Porque lo que yo me doy cuenta es que la mayoría del tiempo lo que pasa con nosotros es que caminamos en idolatría.
What is it? What do I mean idolatry? ¿Qué es lo que significa cuando digo idolatría? I mean, I am not trusting God to meet my needs. I'm trusting in a person or money or a circumstance. Idolatría es cuando yo estoy confiando no en Dios, sino estoy confiando en el dinero, estoy confiando en las personas o en la circunstancia. Eso es idolatría. And so in verse 40, when Jesus said, if somebody wants to take your shirt, what does that say in Spanish, verse 40? Entonces, en el versículo 40, cuando él dice sobre la camisa, dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Okay, so if somebody wants to take your tunic, Si alguien quiere tomar tu túnica, give him your capa also. dale tu capa también. Why is that difficult? Porque eso es difícil. Maybe it's very cold outside. De repente está muy frío afuera. So I have fear I will freeze. Entonces yo tengo miedo de que yo me voy a congelar. So what will keep me from freezing? ¿Qué es lo que me va a mantener de no congelarme? Túnico y capa, right? La túnica y la capa. So if I'm trusting in my clothing to keep me warm and somebody wants to take it, that creates a lot of fear. Entonces, si yo estoy confiando en la ropa, en mi ropa, que es la que me va a abrigar y me va a mantener caliente, entonces si alguien me quiere quitar, entonces eso me va a dar mucho miedo de que voy a quedar congelado. And without realizing it, that's idolatry. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, pensé eso es idolatría. I'm trusting in clothing. I'm not trusting in God. Yo estoy confiando en la ropa, no estoy confiando en Dios. So if I trust in clothing and somebody wants to take it, that creates fear. I will protect my clothing. No, you cannot have it. Entonces, si yo estoy confiando en la ropa y alguien me la quiere quitar, eso me da miedo y yo no quiero soltarla, no, voy a pelear con ella para que no me la quiten porque estoy con miedo de congelarme. But if I'm trusting in God to meet my needs and keep me warm, then Pero si yo estoy confiando en Dios de que Él va a suplir mis necesidades, me va a mantener caliente. Then if somebody says, give me your tunic. Y si alguien me dice, dame tu túnica. If I have no fear, God will Si yo no keep me tengo warm. miedo, si yo no tengo miedo de quedar desabrigado, God will keep me warm. Dios me va a mantener abrigado. If I need a tunic, Si necesito una túnica, I give it to that person. yo se la doy a esa persona. If I need one, God will give me another one. Si yo necesito una, Dios me va a dar una. No problem. No hay problema. So this person seems to have a lot of fear. Si esta persona parece tener mucho miedo, He wants to take things from me because he's afraid he doesn't have them. él quiere quitarme las cosas porque él está con miedo de quedar congelado. I cannot change all that negative energy until I remove his fear. Yo no puedo cambiar esas cosas que él siente hasta que él no remueva su miedo. So what will I do? Entonces, ¿qué haría yo? I don't allow him to take my tunic. Yo no le permito a él que se lleve mi túnica. I give it. Yo se la doy. He's not taking it. No se la está llevando, no me la está quitando. I'm happy to give it. Yo estoy dispuesto a dársela. I'm changing the spirit from taking to giving. Yo estoy cambiando ese espíritu de querer tomar, quitar, a simplemente el espíritu de darla. And to help remove his fear, let me give him also my capa. Y para ayudarlo a que elimine su miedo, yo también le doy mi capa. But how will I be warm? Entonces, pero ¿cómo yo seré abrigado? If I give away all my clothes, I can freeze. Si yo le doy toda mi ropa, me puedo congelar. Why am I not afraid? ¿Por qué no tengo temor?
because I trust God to meet my needs. Porque yo confío en que Dios va a suplir todas mis necesidades. If the Roman asks me to carry his pack for 1 mile, Si el romano me pide que yo lleve su mochila o su carga por una milla, and he comes with a negative attitude, you slave, take my pack. y si él viene así con una actitud negativa, vos esclavo, lleva mi mochila, I would be happy to. yo digo, estaría contentísimo de llevarla. You cannot force me. I voluntarily give. No me está forzando, no necesita forzarme, yo voluntariamente lo hago. I'm happy to give you Eh, 2 miles Estoy feliz de llevarte tu mochila 2 millas, because I want to bless you, porque quiero bendecirte, because I trust God to take care of me. porque yo confío en que Dios está tomando cuenta de mí. Let's read verse 33 through, let's go 33 through 48. 43 to 48. See. Ok. 43. Yeah. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. So Jesus says, the way that you change an enemy into your friend, you treat him like he was your friend. Entonces Jesús dice que la manera de cambiar a que tu enemigo sea tu amigo es que trates a tu enemigo como si fuera tu amigo. Now, some people say, oh, does that mean we should just accept any kind of sinful or wrong behavior that somebody does? Algunas personas dicen, eso significa de que yo debo aceptar todos los pecados de la que hace la gente conmigo y que está a mi alrededor. No, of course not. No, por supuesto que no. But I will treat people the way God treats them. Pero yo voy a tratar a la gente de la manera que Dios la trata a esa gente. How does God treat them? ¿Cómo Dios los trata a esas personas? He always separates identity from behavior. Él siempre separa la identidad del comportamiento. So he can bless who someone is and reject what they do. Entonces él puede bendecir lo que es la persona al ser y rechazar lo que hace. And so there's a difference between who I am and what I do. Hay una gran diferencia entre quién soy yo y qué es lo que yo hago. The world system around us wants to demand rights. El sistema del mundo alrededor nuestro quiere demandar derechos. And they always want to connect identity with behavior. Y ellos siempre quieren conectar la identidad con el comportamiento. So they say, if you reject my behavior, you reject me. Entonces ellos dicen, si rechazas mi comportamiento, me estás rechazando a mí. And we always separate and say, not true. Y nosotros siempre separamos y decimos, no es verdad. I love you. Yo te amo, I accept you. te acepto, I bless you. te bendigo, But I reject your behavior. pero rechazo tu comportamiento. It's wrong. Está equivocado. It's sinful. Es un comportamiento pecaminoso. I hate it. Yo odio ese comportamiento. That's the same as how God relates to us. Esa es la manera en que Dios se relaciona con nosotros. But for example, with the issue of homosexuality,
Pero, por ejemplo, con el tema de la homosexualidad, If you say this behavior is wrong, si vos decís este comportamiento está equivocado, the world says then you hate homosexuals. el mundo dice que vos odias a los homosexuales. No, I don't hate them. I love them. No, no los odio, los amo, But you're rejecting them. pero los estás rechazando. No, I'm not rejecting them. I'm happy to accept them, to receive them, to love them, to bless them. No, no los estoy rechazando. Yo estoy dispuesto a amarlo, a recibirlo, a aceptarlo. But I reject what they do, the behavior, Pero- because God rejects it. Pero yo rechazo lo que ellos hacen, su comportamiento, y eso es porque Dios también rechaza ese comportamiento. Look with me over in Romans chapter 5, verse 6 through 8. This is exactly what is stated there. Entonces vamos a leer Romano capítulo 5, versículo 6 hasta el 8. Y dice Sí. así la palabra, versículo 6, capítulo 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. He did not wait until we stopped sinning. A Jesús no esperó hasta que nosotros hubiéramos parado de pecar o dejado de pecar. He died while I was still sinning. Él murió cuando yo todavía estaba pecando. Does that mean he agrees with my sin? ¿Eso significa que él estaba de acuerdo con mi pecado? He accepts my sin? ¿Que él aceptaba mi pecado? No, he hates my sin. No, él odia mi pecado. And even when he died, he hated my sin, but he loved me. Y aun cuando él murió, él odió mi pecado, pero me amaba a mí. So when you have an enemy, a person with all this criticism and negativity coming toward you, Entonces, cuando tenés una relación con una persona con todo este negativismo y estas cosas malas con respecto a vos, and do you accept their sin and their wrong behavior? what do you say? Do you accept the sin and the wrong behavior? ¿Vos aceptarías el pecado y el comportamiento erróneo? No, I reject the wrong behavior, No, yo rechazo el comportamiento errado, but I love the person. pero amo a la persona. And I respond in the opposite spirit. Y yo respondo con un espíritu opuesto. Now, I have no problem to give people to give more than somebody is asking. Yo nunca, no tengo ningún problema de dar a la gente, inclusive dar mucho más de lo que están pidiendo. If I trust God that he will take care of me. Si yo confío y creo que Dios, Él va a cuidar de mí. Let's read a statement that's even more radical than what Jesus said. Vamos a leer un concepto que es mucho más radical aún de lo que Cristo dijo. Let's read 1 Corinthians chapter 6. Primera Corintios capítulo 6. Yeah, let's read 1 through 6. Vamos a leer del 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Primera Corintios 6, del 1 al 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio
y esto ante los incrédulos. So why are people who are believers fighting with each other? Entonces, ¿por qué es que hay personas que son creyentes peleando unos contra otros? Idolatry. Idolatría. If I am trusting in my possessions, then I need my possessions to fulfill my destiny. Entonces, si yo confío solo en mis posesiones, entonces yo voy a buscar mis posesiones y necesitar y pelear por mis posesiones para conseguir alcanzar mi destino. But if somebody wants to take something away from me, if I need that, I fight. I have rights. I have demands. Entonces, I will protect. Si aparece alguien que quiere quitar mis posesiones, yo voy a tener miedo y voy a pelear por eso, porque es mi derecho, porque son mías, y voy a pelear por mis posesiones. Paul says, if I do this, I've already been defeated. Entonces dice el apóstol Pablo, dice que si yo hago esto, ya estoy derrotado. And then he says something really crazy. Y él dice entonces algo muy loco. Let's read verse 7. Vamos a leer el versículo 7 de 1 Corintios capítulo 6, versículo 7 dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Yeah, let's read it. Yeah. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. I said that to this couple who is fighting over money. Yo le dije estas cosas a esta pareja que estaba peleando por el dinero. Why do you fight for your money? ¿Por qué peleas por tu dinero? Why don't you just give it all to her? ¿Por qué no simplemente se lo das todo? Why don't you give it all to him? ¿Por qué no se le das todo a él? I have a right to that money. My mother died. It's my inheritance. Y ella dijo, yo tengo derecho sobre ese dinero. Mi madre murió y ella me dejó esta herencia. And he said, I have a right to have her be my wife and share expenses with me, and she needs to help. Entonces ella decía, ella es mi esposa y ella tiene que participar de los gastos y compartir los gastos de la casa. Paul said, why not rather be cheated? Entonces Paul dice, ¿por qué no preferir ser engañado? Why not rather be defrauded? ¿Por qué no preferir mejor ser defraudados? Why do you fight for yourself? ¿Por qué peleas por vos mismo? I'll tell you why. Yo te digo, ¿por qué? You don't trust God. Porque no confías en Dios. Do you know if somebody takes away $100,000 from you? ¿Sabes si alguien te quita $100,000 de vos? Do you think God can give you back $100,000? ¿Tú crees que Dios te puede dar de vuelta $100,000? Of course he can. Claro que puede. But if you don't believe that, pero si vos no crees eso, you fight for yourself. Vas a pelear por vos mismo. What if somebody wants to kill you? ¿Y qué pasa si alguien te quiere matar? Jesus faced that. Jesucristo habla de eso. Enfrentó eso. Enfrentó, because Pilate said, your life is in my hand. I can kill you. I can let you go. It's my decision. Porque Pilatos le dijo, tu vida está en mis manos. Si yo digo que mueres, mueres. Si yo digo que vivas, vives. What did Jesus say? ¿Qué dijo Jesús? No, actually, you have nothing in your hand. No, en realidad no tienes nada en tu mano. My life belongs to my Father. Porque mi vida pertenece a mi Padre. Nobody takes it from me. Nadie me la quita. I break the spirit of robbing and taking. Yo puedo quebrar este espíritu de robo y de quitar. I freely give my life. Si yo simplemente libremente y voluntariamente doy mi vida. How could he do that? ¿Cómo puede hacer eso? Jesus believed something very few people believe. Jesucristo creía algo que muy poca gente cree.
Jesus believed in resurrection. Jesucristo creía en la resurrección. Now listen to me, escúcheme bien. Si tú crees en resurrección, la muerte pierde totalmente su poder. No tiene poder la muerte. Amén. Si tú crees en la resurrección. ¿Me entiendes? You don't have to protect your life No tenés que proteger tu vida if you believe in resurrection. si crees en la resurrección. Somebody says, I will destroy your reputation Si alguien dice, voy a destruir tu reputación, unless you do what I want you to do. a no ser que tú hagas lo que yo quiero que hagas. Why do I have to protect my reputation? ¿Por qué yo tengo que proteger mi reputación? I don't have to. Yo no tengo que hacerlo. If my reputation dies, Si mi reputación muere, if I believe in resurrection, doesn't si matter. yo creo en la resurrección, Doesn't matter. no importa. Somebody says, I will destroy your finances. I'll take all your money. Alguien dice, voy a destruir tu finanza, te voy a quitar todo tu dinero. That's a threat of financial death. Eso es una amenaza, un desafío para muerte financiera. But if I believe in financial resurrection, it doesn't matter. Pero si yo creo en la resurrección financiera, no importa. Very few people trust God that much. Muy pocas personas realmente creen en Dios de esa manera. My husband never spends time with me, says a wife. Una esposa dice, mi esposo nunca emplea tiempo, me da tiempo. He's totally selfish. He just looks at his computer. He does all his things. He does what he likes. He pays no attention to me. Es totalmente egoísta, siempre está en su computadora, está haciendo sus cosas y una otra cosa, pero nunca me da atención a mí. I'm his wife. Yo soy su esposa. I have a right to his attention and his cariño. Yo tengo derechos de su atención y de su cariño. What's Paul say? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Why not rather be wronged? Why not rather be defrauded? Why do you fight for yourself for your rights? ¿Por qué no prefieres ser defraudado o engañado? ¿Por qué tenés que pelear por vos mismo? I tell you why. Yo te digo por qué. Because you're in idolatry. Porque estás en idolatría. Because you don't trust God. Porque no confías en Dios. Turn with me to Philippians chapter 2, verse 3 and 4. Vamos a leer a Filipenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Filipenses, capítulo 2, verso 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. This is how Paul suggests we treat other people. Esta es la forma que el apóstol Pablo sugiere cómo debemos tratar a las otras personas. How should I treat other people? ¿Cómo debo tratar a las otras personas? Superior to myself. Como si fueran superior a mí mismo. I should make that other person more important. Yo debo hacerla sentir a esa persona más importante que mí. But if I'm insecure, pero si yo soy una persona insegura, I don't believe that I'm valuable. Si yo no creo que yo soy valioso, I don't believe that I'm loved. Si yo no creo que yo soy amado, then what will I do? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Demand that people around me make me feel valuable and loved. Demando que la gente que está alrededor mío me haga sentir valioso y amado. If I feel valuable and important in the eyes of God, pero si yo me siento valioso y amado ante los ojos de Dios, then I can make my wife more important than me.
entonces yo puedo hacerla sentir a mi esposa más importante que yo. But if she demands, love me, spend time with me, talk to me, do this and that with me, Entonces, pero si ella demanda, ámame, cuídame, hace esto por mí, esto y esto otro por mí, then she is one of those negative people. ella sería una de esas personas negativas. And you know what many husbands do? ¿Y saben qué es lo que la mayoría de los esposos hacen? Avoid her. La evitan. Spend more time in the computer. Gastan mucho más tiempo en la computadora. Spend more time at church or at work or with friends. Gastan más tiempo en la iglesia, en el trabajo o con los amigos. Why? ¿Por qué? Because when I'm around my wife, she devalues me and makes me feel like a failure. Porque cuando yo estoy cerca de mi esposa, me devalúa, me devaloriza y me hace sentir como si yo fuera un fracaso. So when I am avoiding her, am I making her more important than myself? Entonces, cuando yo la estoy evitando a ella por eso, ¿la estoy haciendo sentir a ella más valiosa? No, I'm making myself more important. No, yo me estoy haciendo a mí más importante que ella. Why? ¿Por qué? Because I don't trust God. Porque yo no creo en Dios. What does Paul say to do? Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice que debemos hacer? Give to her more than she asks. Dale a ella mucho más de lo que ella pide. More time, Más tiempo, more love, more attention. más amor, más atención. Why? ¿Por qué? Because it fills her place of insecurity with security. Porque le llena a ella en su corazón con seguridad. Cuando ella siente inseguridad, vos le llenas de seguridad. And if I'm the wife demanding, you spend time with me, you love me, you listen to me, put away your computer, put away your work, put away all those things, pay attention to me. Entonces, si yo soy esa esposa que está demandando atención y amor, que el esposo deje su computadora, deje sus amigos, que esté más con ella, Why is she doing that? ¿por qué ella está haciendo eso? Because she's insecure. Porque es insegura, She doesn't feel loved. no se siente amada, She doesn't feel valuable. no se siente valiosa. She's in idolatry, Ella está en idolatría, looking to her husband to meet her needs. esperando que su esposo supla todas sus necesidades. Is she making him more important than herself? Ella está haciendo a él sentir más importante que ella misma. No, she's making herself more important. No, ella se está haciéndose ver más valiosa y más importante que el esposo. Because she doesn't feel valuable. Porque ella no se siente valiosa. So here's what I realized. Entonces esto es lo que yo me doy cuenta. If there's a person around me that's always making me feel not valuable, Si hay una persona a mi alrededor que siempre está haciéndome sentir que no soy valioso, my wife is always criticizing me, o si mi esposa me está siempre criticando, or my husband is always avoiding me and going spending time with everything else, o si el esposo está siempre evitando la esposa y yéndose a otro lado con los amigos o la computadora, why is that? ¿por qué eso? Because I'm in idolatry. Porque yo estoy en idolatría. So when you have somebody that's around you that's negative all the time, it's Así usually que, an indicator that your own heart does not feel valuable. entonces, cuando hay una persona alrededor que te hace sentir que no sos valioso, es un indicador de que vos en tu corazón estás en idolatría y no te sentís valioso. Because if I feel valuable and important, it's easy for me to make my wife more important. Porque si yo siento y me percibo a mí como alguien valioso e importante, es muy fácil hacerla sentir a la otra persona importante. But if I don't feel valuable, then I get in idolatry and I want everybody else to meet my needs and make me valuable. Pero si yo no me siento valioso, entonces yo entro en idolatría y espero que las personas a mi alrededor me hagan sentir
valioso e importante. The second part of this says, don't worry about your own interests, about meeting your own needs. Y la segunda parte de esto es que dice que no miremos por lo nuestro propio, sino que miremos primero lo de los otros. I cannot do that unless I believe God will meet my needs. Yo no podría hacer eso a no ser que yo realmente crea que Dios, confíe que Dios va a suplir toda mi necesidad. So if I'm a wife that has the husband that's sort of avoiding me, Entonces, si yo soy una esposa que tengo un esposo que siempre me está evitando, what should I do? ¿qué debería yo hacer? Give to him more than he's asking. Darle a él más de lo que él está pidiendo. Honey, spend more time on your computer. Emplea más tiempo en tu computadora. Spend more time with your friends. Vaya más tiempo con sus amigos. I want to bless you. Yo quiero bendecirte. I want the things that are important to you to be my priority. Yo quiero que todas las cosas que sean importantes para vos, que tú seas mi prioridad. You know what he'll say? ¿Qué es lo que él diría? I think I'd rather spend time with you tonight. Sounds like more enjoyable than my friends. Yo creo que voy a emplear más tiempo con vos porque me hace sentir más valioso que mis propios amigos. Why? ¿Por qué? Because you're out, you stop the idolatry. You're not demanding him anymore. Now you're giving to him. Porque vos estás parando la idolatría, ya no estás demandando de él, sino que estás dándole. So I discovered a lot of the negativity coming toward me is because of my insecurity, my fear, and my idolatry. Entonces yo descubrí de que cuando hay algo que me hace sentir mal, que me hace sentir valioso, desvalorizado, es porque hay algo dentro de mí que es lo que yo estoy en idolatría, yo no me siento valioso, yo no me siento importante. I want to say one last thing. Y quiero decir una última cosa. The Lord spoke to me a few years ago. Dios habló conmigo hace unos años atrás. He said, son, you need to take an environmental impact survey. Tienes que hacer una encuesta de tu medio ambiente. De tu medio ambiente. Yeah. I said, what does that mean, God? Entonces yo le dije, Señor, ¿qué significa eso? He said, you only look at how other people impact you. Entonces, solamente mira cómo las otras personas te impactan. But you never look at how you impact anyone else. Pero nunca mira cómo vos impactás en las otras personas. You need to know how you impact others. Necesitas conocer y saber cómo vos impactás en las otras personas. Maybe you are that negative person that everybody else is avoiding, but you never know. Nobody told you. De repente vos sos esa persona negativa para la otra persona y por eso te están evitando y nadie quiere estar alrededor tuyo. So the Lord said, ask your wife. Entonces Dios me dijo, pregúntale a tu esposa. What is it like to live with me? ¿Qué es lo que significa y cómo es vivir conmigo? What is your experience with me? ¿Cuál es tu experiencia conmigo? You look forward to my entering a room, or do you put your defense when I come in a room? Entonces, ¿quieres estar conmigo en el cuarto o simplemente estás poniendo tu defensa ahí cuando yo entro al cuarto? I began to ask some people around me. Entonces yo comencé a preguntar a las personas que estaban alrededor mío. How do you experience me? ¿Cómo es tu experiencia conmigo? And I was a little surprised when some of the things people said. Entonces yo estaba muy sorprendido cuando las cosas que dijeron algunas personas. And God gave me a little exercise. Y Dios me dio un pequeño ejercicio. You know, in Israel, Jewish people put a little piece of wood or scroll, a little, it's called a mezuzah. They put a mezuzah on their door. ¿Sabe? En el pueblo judío la gente acostumbra a colocar
mezuzá en su marco de su puerta. Why do they put that there? ¿Por qué ponen eso ahí? It has inside it a little scripture. Dentro de esa mezuzá, de ese cosito de madera, hay una escritura It's usually bíblica. Deuteronomy chapter 6, verse 4. Generalmente es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Which reminds them that they are to serve God. Lo que siempre les recuerda que deben servir a Dios. And so God said, and so we got a mezuzah like that when we went to Israel. We have that on our doors. Entonces nos fuimos a Israel y nosotros compramos una de esas mezuzá y la tenemos en nuestra puerta. And God said this. Y Dios dijo esto. When you come to the door, cuando pasas por la puerta, you look at the mezuzah. Mira la mezuzá. I want you to remember. Yo quiero que recuerdes when you step across that door, que cuando pases a través de esa puerta, you are responsible for the environment you create inside. Vos sos el responsable por el medio ambiente que creas en el interior. Because when you step across the door, porque cuando tú pasas la puerta, you impact your wife. Impactas a tu esposa. You impact your children. Impactas a tus hijos. And then the Lord said, not just in your house. Y el Señor me dijo, no solamente sucede eso en tu casa. When you go in a restaurant, cuando entras a un restaurante, you impact the people with your presence. Impacta a las personas con tu presencia. When the waitress comes, you impact the waitress with your attitude, with your presence. Cuando el camarero viene, vos impactás al camarero con tu actitud, con tu presencia. And you are my representative. Y vos sos mi representante. So how do you want to impact other people? What? How do you want to impact other people? Entonces te pregunto, ¿cómo es que vos impactás a las personas que están a tu alrededor? And I realized most of the time I am not intentional about how I impact others. I'm not even thinking about it. Entonces yo me di cuenta que nunca había sido intencional con respecto a cómo impacto a las personas. En realidad nunca me había importado. But I am supposed to make other people more important than myself and make their needs more important than my needs. That's what Paul said. Pero entonces yo me di cuenta que yo debería impactar a esas personas y hacer sentir a esas personas que sus necesidades son más importantes que las mías. So I said, God, how should I impact people? Entonces yo le pregunté a Dios, Señor, ¿cómo yo debo impactar a esas otras personas? He gave me 3 words. Y me dio 3 palabras. And I received these words that when I depart from a relationship, I want the person to experience these 3 words. Entonces él me dio estas palabras de que cuando yo dejo a una persona, esta persona debe sentir estas 3 palabras. So these are the 3 words God gave me. Estas son las 3 palabras que Dios me dio. The first is interested. La primera es dejarle interesado. So when I come into a room, I want that person to feel like I am interested in their life. Entonces, la primera palabra significa que cuando yo entro en una habitación, en un lugar, a esa persona que está ahí, de que yo estoy interesado en su vida. Nobody likes to be around somebody that just talks about themselves. A nadie le gusta estar alrededor de una persona que siempre habla de sí mismo y de sí mismo. So I want to be a person that asks lots of questions about somebody else's life, somebody else's experience, somebody else's needs, somebody else's dreams. Entonces yo debo ser una persona que pregunte a las personas que están conmigo sobre su vida, sobre sus necesidades, sobre sus sueños, sobre lo que ellos necesitan. So when I come to see the mezuzah on my door, entonces cuando yo veo la mezuzá en mi puerta, I remember. Yo me recuerdo. Interested. Interés. I will be interested
in what Jan did that day in her life. Yo voy a estar interesado en lo que Jan, su esposa, tiene en su vida, lo que ha pasado su día, lo que siente ella. The second word, Segunda palabra, interesting. interesante. I would like for people to say, he was very interesting. I enjoyed listening to him. Yo debo generar en la persona, esa persona es muy interesante, me ha gustado compartir con él y escucharlo. I don't want them to walk away and go, that was the most boring person I was ever around. Yo no quiero salir de esa habitación y que la gente esté por dormirse y diga, fue la persona más aburrida que he conocido. I want them to say, that was very interesting. Yo quiero que ellos digan, eso fue muy interesante. So when I see the mezuzah, entonces cuando yo veo el mezuzah en el marco de la puerta, what can I say to my wife that will be surprising, that will be interesting, that will stimulate her curiosity? ¿Qué puedo hacer o decir para que ella sienta que mi llegada fue interesante y que la estimule a ella su curiosidad sobre mi persona? So God said, apply that to all your relationships. Entonces Dios dice aplicar esto en todos tus relacionamientos. So when a workman comes to fix something at my house, así que cuando alguien viene a mi casa a arreglar algo, before he steps across the door, antes que él cruza a la puerta de mi casa, what do I think? ¿Qué es lo que yo pienso? 3 words. 3 palabras. I want to be interested in his life. Yo quiero estar interesado en su vida. I want to tell him some things that will be interesting. Y quiero decirle a él algunas cosas interesantes. And the third thing? Y la tercera cosa, blessing. bendición. Bendecido. Bendecido. I would like to be a person who blesses him. Yo quiero ser una persona que bendiga a esa otra persona. So when he walks away, he says, I feel blessed. Entonces que cuando se va esa persona, diga, me siento bendecido. So those are the 3 intentional words God gave me. Entonces estas son las 3 palabras que debemos ser intencionales en hacer. So when I see a door that I'm going to step through, entonces cuando yo veo una puerta a la que yo voy a atravesar esa puerta, it's an indicator to me, even if they don't have a mezuzah. Es un indicador para mí, aunque no esté ahí la mezuzah. Stop. Stop, paro. Es una advertencia. Number 1. Número 1. What if I'm carrying a lot of stress, a lot of pressure from where I just was, the traffic was bad, and I had this problem, that problem? Que si yo estoy cargando mucho estrés, mucha frustración, el tráfico estaba mal y este problema que traigo y estas cosas. I see the mezuzah. Yo veo el mezuzah. Impact on the environment inside. Impactar en el medio ambiente dentro de la casa. Do I want to carry all that in and relate to my wife? Blah! Yo no quiero entrar a la casa y relacionarme con mi esposa y largar toda esta cosa encima de ella. No quiero hacer eso. Stop. Pare. Jesus. Jesús. Yada. I release these things to you. Yo me libero de esta y te lo entrego a ti. Because I want to be intentional about how I impact the people inside my house. Porque yo quiero ser intencional de cómo yo impacto en las personas que están dentro de la casa. So I leave all my garbage outside. I will not bring it in. Yo me descargo de todo mi basura ahí afuera y no traigo nada dentro. And then what will I do? Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer?
Intentionally, 3 things. Intencionalmente 3 cosas. I want to be interested. El ser interesado, I want to be interesting. ser interesante, And I want to bless that person. y quiero bendecirlos. If you do that intentionally, Si haces eso intencionalmente, you change all your relationships. vas a transformar todo tu relacionamiento. And if somebody is critical and judgmental, Y si alguien es juicioso y crítico, bless them. bendícelo. If they continue to criticize, Si continúa criticándote, bless them more. bendícelo más. If they demand their rights, Si demandan sus derechos, give them more than they demand. dale más de lo que demandan. Why? ¿Por qué? Because I'm not looking to that person to meet my needs. I'm looking to God to meet my needs. Porque yo no estoy mirando que esa persona sea la que supla mis necesidades. Yo estoy creyendo que Dios suple mis necesidades. One man was the mayor of a city. Un hombre era el alcalde de la ciudad. He was walking with his guard, the police guard with him. Estaba caminando con su guardaespaldas que estaba con él. Came to the door of a hotel he was going to go in. Y estaba en la puerta del hotel donde iba a entrar. Another man came and cut right in front of him, pushed him out of the way and opened the door and went in. Entonces otro hombre vino y se encimó en él y golpeó la puerta y entró primero que el alcalde. His police guard said to the mayor, El policía, el guardaespaldas, le dijo al alcalde, "Do you want me to go arrest him? ¿quiere que lo arreste? He can't treat the mayor that way." Él no puede tratar al alcalde de esa manera. The mayor said, "No, El alcalde dijo, no, he must be in a hurry. debe estar apurado, en una urgencia. I think I can afford it to allow him to go ahead of me." Yo creo que puedo soportar eso de que él vaya delante de mí. Why? ¿Por qué? I'm secure. Porque soy seguro, I'm valuable. soy valioso, My needs are met. mis necesidades están suplidas. If he has a need, let me bless him. Let Si él 5 tiene una necesidad, déjame bendecirlo. let 5 other people come in front of me. It's not a problem. Deja que entre otra gente delante de mí, no hay problema. God will meet my needs. Dios va a suplir todas mis necesidades. But if you don't believe that, Pero si no crees eso, then you fight for your rights. entonces vas a pelear por tu derecho. And you fight for your needs to be met. Entonces vas a pelear para que tus necesidades sean suplidas. And you will never reverse the curse of your relationships. Y entonces así nunca vas a revertir la maldición en tu relacionamiento. So what is the key issue? Entonces, ¿cuál es el tema principal? La llave. God expose my heart. What? Expose my heart. De exponer mi corazón a Dios. Show me where I am insecure and I don't trust you to make me valuable and meet my needs. Que Dios te muestre dónde está tu inseguridad, dónde no te sentís valioso a Dios. And Lord, fill me with your security. Y pedirle a Dios que te llene con su seguridad. So I can make other people more important than myself. De tal manera que yo pueda hacer sentir a otras personas más importantes que yo mismo. And I can make their needs more important than my needs. Y yo puedo hacer que sus necesidades sean más importantes que las mías. So Lord, do that for each one of us. Entonces, Señor, haz eso por cada uno de nosotros. In the name of Jesus. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Amén. Amén. Okay. I don't think it's time for a small group, right? I have no idea. Okay. We can do Okay, it. ya van a ser las 9. Okay. Muchas gracias, Craig. Gracias por la enseñanza. Ha sido muy importante. Queremos
Creo que Crece merece un aplauso ahí, para darle un aplauso ahí. Nos ha dado una enseñanza profunda de muchas veces por qué no podemos actuar como Cristo nos ha enseñado. ¿Okay? Entonces, sabemos que no es fácil, entonces tenemos que derrotar la idolatría.